fuerte, ¿no? Dios no lo quiera. Un abuso, todo. Bueno, muy buenas, Emilio, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Muy Dios. bien, gracias a Dios. Aquí vamos. Bueno, hoy vamos a hablar de la vida, vamos a hablar Sí. un poquito de todo. Entonces, la idea es para romper el hielo, tenemos Sí. la primera pregunta. Claro que sí. A la edad que tú tienes ahora en estos momentos, cuando tú eras joven, ¿pensabas que la vida iba a ser así como es ahora? Sí, desde que tenemos uso de razón y empezamos a razonar, eso empieza más o menos como a los 10, 11, 12 años, uno siempre va a tener esa pregunta como ser humano. Y es algo que siempre nos ha rondado en la cabeza. Sí me vi como la persona que soy ahora, Sí. la persona que fui unos años atrás y la persona que va a ser más adelante. ¿Sí? ¿Siempre pensaste que ibas a ser así? Sí. Wow, pocas personas tienen ese privilegio. Generalmente la vida nos sorprende y siempre nos muestra o nos hace hacer cosas que uno no esperaba. Sí, siempre vamos a esperar a hacer cosas que no nos esperábamos, pero eso va a ser parte de la vida. Y es importante uno tenerlo claro porque definitivamente estamos en un mundo imperfecto. Y por más perfecto que nos creamos que lo somos, siempre vamos a estar en esa lucha interna todo el tiempo. ¿En qué momento cree que uno se da cuenta que crecer no es fácil? Porque cuando uno está adolescente, uno dice, no, yo quiero crecer, pero ¿en qué momento uno se da cuenta de que, ser adulto es complicado? Como siempre he dicho, no pienso las cosas así. El esquema en que nos han hecho encuadrupular todo, como en la vida, que la vida de adulto es más dura, es algo a lo que nos han llevado, ¿sí? Pero la vida es maravillosa, independiente de lo que nos toque pasar, porque todo eso va a servirnos para ayudarnos a crecer y ser más maduros, sea bueno o sea negativo. Dicen que todo el mundo nos sentimos solos en algún momento, ¿no? Sí, pero cuando dejamos que esos vacíos los llenen otras cosas, entonces aquí vamos a involucrar el actor importante que permite que estemos en este mundo, que es Dios, y Él tiene que llenar ese vacío. Si no lo llena Él, nada más lo va a llenar. Sí, tienes toda la razón. Sabemos que ese pensamiento es el que deberíamos tener todos, ¿cierto? Pero uno a veces se encuentra con personas, y son muchas realmente, las que piensan, bueno, ya siendo adultos, que quisieran volver a ser niños, quisieran volver a ser adolescentes. Y cuando están adolescentes siempre quieren crecer y ser adultos. ¿Qué cree que le pasó a la sociedad para pensar eso? Eso es una dicotomía. Una dicotomía es cuando tú quieres volver a ser un niño, pero te acuerdas que un niño es inmaduro. Sí. Y Jesús lo decía, el que sea como niño heredará el reino de los cielos, pero no comportarnos como un niño berrinchoso para obtener todo, sino con la inocencia de un niño. Siempre tenemos que ser inocentes y ver las cosas desde eso, porque los niños no cuestionan nada. Y cuando los adultos crecemos, cuestionamos todo, ¿vale? Entonces, al cuestionarnos todo, este lugar de aquí, la mente, es un campo de batalla que siempre vamos a perder con él, porque Dios no es filosófico y mental, Él es espiritual. Entonces, si tu alma, que es la parte anímica, ¿sí?, que es la que mueve toda la parte física, no está controlada por el espíritu, te va a jugar una cosa y yo aún lucho con eso, ¿sí? A pesar de que tengo mucho conocimiento, he leído muchos libros, mucha gente me dice que soy una persona muy instruida, que esto, que lo otro, pero soy el más ignorante de todos. Esa es la humildad, ¿no? Sí. Cuando yo llegué, usted me preguntaba que si a mí me gustaba hacer entrevistas, ¿no? Como que Sí. periodismo. Pero mire que es algo muy curioso que estos videos que hacemos motivando, hablando de la vida, de la realidad de la vida, casi no tienen la misma audiencia
que tendría un video morboso, un video donde son bromas muy pesadas, donde se le hace daño a la gente. Sí. Entonces, ¿qué piensa usted sobre la sociedad que hoy en día aplaude más lo terrenal que lo motivacional? Este tipo de charlas así no venden, ¿sí? No venden, ¿por qué? Porque te confrontan, te hacen ver con la realidad de la vida, que es cuando llegamos todo el mundo del entorno y que estamos en el trabajo, en el esto. Entonces tienes que manejar un caparazón para poderte hacer ver cómo crees que la gente debería de verte, ¿ya? Pero cuando llegas a tu casa, llegas a la realidad y te estrellas con esa realidad. Y ahí es donde te confrontas realmente. ¿Quién soy yo? En la soledad, ¿no? En la soledad. Sí, es una respuesta muy profunda. Ahí quiero llegar también a la pregunta que, ¿en qué momento nosotros nos comparamos con la vida de los demás? Porque siempre es como que, yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera tener lo que tiene esa persona. Sí. Bueno, eso es un concepto ya un poco más profundo desde el punto de vista que yo me alineo. Eso se le llama el Ei Hará. El Ei Hará, Ei es ojo, Hará es como maldad, que es el mal de ojo, se le dice, o la envidia. Fuerte, ¿no? Sí, bastante. La envidia. Cuando tú dices, yo quiero ser como eso, tú envidias a esa persona. Así la gente no lo quiere reconocer. Eso Pero ya es envidia. Eso ya es sí, que envidia buena. Eso no existe. Eso no existe. Claro. No. Sí, así sea buena, sí, así sea admiración, así sea lo que sea, tú no puedes ser esa persona porque cada persona es única. Entonces tú tienes que buscar tu propósito, tu identidad, y no solamente la tuya, sino el propósito por el cual Dios te puso acá en la tierra. Y esa es la tarea. ¿Usted qué piensa de que la gente muestra lo que realmente vive o vive para mostrar lo que tiene? Pues eso es lo que... Porque es como uno aparentar una vida que no es la que yo tengo. Entonces, Sí. ¿por qué tenemos la necesidad de siempre aparentar algo que no somos? Usted hablaba ahorita sobre el ego, ¿cierto? Porque Sí. por inflar nuestro ego. Pero ¿qué necesidad tenemos nosotros de ese ego inflarlo? Sí, pues, el ego es un término griego de egocentrismo, de endiosarme yo. ¿Sí? Endiosarme. Endiosarme, La sí, eso primera es vez el que ego. escucho eso. Sí, endiosarme, o sea, yo soy el más, pues sí, eso es el ego, sí, creerme Wow. engrandecido, sí. Entonces vamos a utilizar dos palabras que es desde el punto de vista donde yo he podido entender las cosas y se llama la gaba y la naba. La gabat es el orgullo y la nabat es la humildad. La gaba te hace crecer, que es el orgullo. Quiere ser notado, quiere ser visto, ¿sí? Y la gabat es cuando tú no aparentas lo que es, pero realmente es una persona de mucho valor. Y realmente así es que deberíamos de ser. Y el mismo apóstol Pablo, voy a nombrar a Pablo, él hablaba en un texto, muchos de los que lo ha escrito, de ser panes sin levadura. Que la levadura que hace que el pan hace inflar el pan. Que seamos panes sin levadura. ¿El pan qué es? Cuando no tiene levadura, es como una galleta. Sí, es pan de humildad. Es duro, ¿por qué? Porque es un pan donde tú difícilmente entras una persona que es humilde y es difícil saber qué hay detrás de esa persona. Y a veces esa persona puede tener muchas comodidades y puede tener muchos lujos, pero no los muestra y no los va a dejar ver, porque eso no lo va a hacer más que todos. Conozco mucha gente así y cuando, wow, esta persona, ¿y quién iba a pensar que iba a ser así? ¿Sí? Y es bonito encontrarse con ese tipo de personas, ¿cierto? Sí. Uno aprende de esas personas. Bastante. Así como hoy estoy aprendiendo de usted. Bastante, sí, porque siempre, lastimosamente, la mayoría de las personas nos valoran por lo que ven y lo que tenemos, ¿sí? Entonces se dejan llevar es por las apariencias. Y, como dice el dicho,
Las apariencias Engañan. engañan. Metiéndonos un poquito más como a las relaciones. Sí. ¿Por qué cree que hoy en día cuesta tanto construir relaciones duraderas? Porque hay algo que nos domina también, que es la lujuria. Uf, Y yo me incluyo en eso todos, yo creo que todos tenemos Sí. que pelear contra... todo el tiempo, y más en el trabajo que yo tengo. Y más hay personas determinadas que uno, sí. Yo y la gente me dice, profe, qué chévere, ¿usted cómo sabe tantas cosas de esto, lo uno, lo otro? Pero si vemos, somos las personas que más ataques tenemos por ese lado. Sansón fue un juez de Israel, cual Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero ¿cuál fue el problema de él? Las mujeres. Las mujeres. Súper fuerte. Sí. Sí. Ya. Y por la rabia y por la cosa de él ver que no fue tomado en cuenta, hizo muchos estragos. Y Dios lo utilizó para acabar con el pueblo filisteo, en cierta forma. Es que era el que oprimía al pueblo de Israel en ese momento. Entonces la lujuria es una de esas cosas que nos destruye, como hay otros vicios. Cada persona tiene su campo. Para otras personas puede ser la drogadicción, para otra persona puede ser la comida, para otra persona puede ser la ludopatía, la apuesta, jugar y todo lo que genere dopamina a una, que es instantánea, y después ya cuando siente ese vacío y ese volví a caer en esto. ¿Qué consejo le daría a nosotros los hombres que siempre luchamos contra la lujuria? Wow, es que es algo. Uno dice que lo puede controlar y por más espiritual que uno sea y todo, sí, siempre vamos a estar ahí metidos en este estuche. La palabra más difícil es decir no. Lo que he aprendido es a la tentación se le huye, no se consiente. Esa es la parte más difícil de uno, o sea, huir de ahí. Cuando lo consientes, ahí ya caes. Si lo consientes, ya pierdes el año. Y es un trabajo en el que tenemos que estar constantemente huyendo. Algunas veces lo logramos, otras veces no lo vamos a lograr y caemos en ese bucle. Mire que pues yo llevo muchos años luchando contra la lujuria porque todos los hombres tenemos que luchar contra eso. Sí. Y yo siempre pienso que uno prevé cuando va a pasar algo, porque ya uno sabe, si yo paso por ahí, voy a terminar haciendo esto. Entonces, debo prevenir esa situación y lo que hago es no pasar por ese camino. Sí. Entonces, es lo que es lo que yo me he dado cuenta de que es más fácil evitar pasar, porque cuando usted ya está en el camino, Ya a salir de ahí es ya está decidido. duro. Ya está decidido. Si usted ya cogió el camino, fue porque ya está decidido a hacerlo. Entonces, hay algo que Dios puso en nuestro ser, que se llama la conciencia. ¿Qué significa la palabra conciencia? Ser consciente, ¿no? Pero la palabra, realmente la raíz de la palabra conciencia es conocimiento. O sea, tú eres consciente de que vas a hacer algo bueno o vas a hacer algo malo. Cuando vas camino a hacer algo malo, eres consciente de que vas a hacer algo mal. Y lo difícil es frenar ese caballo que se desboca. Ponerle freno. No soltarle mucho la rienda porque cuando coja velocidad no lo vas a frenar. ¿Qué piensa Emilio sobre el éxito y el dinero? ¿Usted cree que el éxito es tener dinero? Jamás. Jamás. Hay un dicho que dice: conocí una persona tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Esa es una frase del judaísmo. Porque si hay personas que tienen dinero en el mundo, son los judíos. El dinero no es la felicidad. La riqueza es producto de cumplir los mandamientos de Dios, y Él dice que si cumples los mandamientos, Él te bendecirá.
¿sí? El dinero trae muchos problemas, demasiados problemas. Cuando tienes dinero, siempre vas a querer tener más cosas. Entonces los judíos normalmente, ¿qué hacen? Se vuelven minimalistas. Se creen que tienen mucho, pero tratan de vivir con lo mínimo. Yo puedo tener muchas cosas y puedo tener X, me puedo mofar de decir tengo esto, tengo lo otro, pero yo puedo vivir con lo que yo hago, con el trabajo que tengo ahorita. Yo puedo vivir no cómodamente, pero sí me puedo acostar tranquila. ¿Perseguir el dinero es un problema o el problema es no tener dinero? No. El principio que yo tengo, o sea, yo no puedo hablar como a mí me parezca porque pues, ya tengo unas bases fundamentadas y es lo que Dios quiere para la humanidad. Él dice, si cumples los mandamientos, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Okay. Las bendiciones te tienen que alcanzar. ¿Sí? No, tú no correr detrás de la bendición, sino que la bendición llegará a ti. ¿Ok? Entonces es muy diferente. Cuando tú estás en el afán de hacer dinero, tú vas a llegar a un punto donde, y conozco mucha gente con mucho dinero y dicen, no le encuentro sentido a la vida. Conozco una persona y tiene mucho dinero. En Aruba, es una persona de las que más construye y hace edificios hace 36 años. Demasiado dinero. Y es una persona triste, aburrida, con depresión y no le debe un peso a nadie. Pero no, lo único que tiene es dinero. Y no le encuentra sentido a la vida. ¿Por qué? Porque el lograr esas metas le pasa lo mismo que a los famosos. Los famosos que hacen, cuando gane mi primer millón, como dice la canción, ¿no? Sí, yo quiero ser primero cuando gane mi primer millón. Sí, no hablando de no $1,000,000, sino $1,000,000, ¿no? Sí, porque hablar de eso, sí. Y luego ya cuando ya quieren el primer millón, ya quieren pues otros más lujos. Ya después de que tienen todos los lujos, ya quieren es el jet privado. La avaricia, ¿no? Sí, eso se vuelve un hueco que no tiene llenadero. Sí. Entonces, esas personas caen muy fácil en la depresión. Entonces, el dinero te trae depresión. Y el no tener dinero, si no estás alineado con Dios, también te va a traer depresión. O sea, ambas cosas traen depresión. Entonces hay que tener un equilibrio. Y hay un proverbio que dice, Dios, no me des mucho, ni me des poco. Porque si tengo mucho, me olvidaré de ti. Pero si tengo poco, te podría maldecir. Dicho del rey Agur, si no estoy mal. Proverbios 30, creo que está. Bueno, Emilio, para ir cerrando, si usted pudiera decirle al Emilio de hace 10 años, pudieras decir algo, ¿qué le dirías? Exactamente hace 10 años fue mi separación. Miren, la pregunta es muy buena. La pregunta es, mejor dicho, me cae como anillo al dedo porque hace 10 años, esta argolla la compré la semana pasada, creo. Y hacía 10 años yo no me ponía una argolla. Y en la mano, en esta misma mano utilizaba la argolla, la de matrimonio. Y viene esa pregunta, hace 10 años, ¿quién era Emilio Cortés? Hace 10 años, Emilio Cortés era una persona que tenía un proyecto de vida con la esposa que tenía en ese momento, que es la mamá de mis hijas. Teníamos un andamiaje muy bien engranado, ¿sí? Y de un momento a otro, todo se va al piso, para que yo podría decir fácilmente he sido un fracasado, pero no me lo considero así. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito detrás de todo. Así no veamos en el momento, lo veamos como un fracaso o una derrota. Pero todo es para bien. En hebreo se dice Gansule Tová. Todo nos sirve para bien. Ahorita a las 3 aquí va a haber un conversatorio, no un conversatorio, sino que estamos leyendo un libro y se llama Las Puertas de la Gratitud. Es de un rabino. Se llama Shalom Aruch, un libro espectacular, y es el ser agradecidos, ¿sí?
Entonces, el Emilio de hace 10 años fue una persona que, se podría decir, fue un fracasado, pero no dejé que eso me afectara. ¿Sí? No fue fácil, no es fácil. Al tú tener la familia modelo, porque así nos veía mucha gente, una familia perfecta, y de un momento a otro todo eso se te derrumba. Entonces, tocaba, Señor, solo tú tienes el control de todo. Yo no puedo hacer nada, no puedo controlar nada. Tú tienes el control absoluto de mi vida, de la vida de la mamá de mis hijas, de la vida de mis hijas. Te las entrego. Hay que soltar, ¿sí? Y no es fácil soltar. Es lo más difícil para un ser humano es soltar. El Emilio de hace 10 años, el de ahora, no es el mismo. Ha crecido. Hablo mucho con mis hijas, ¿sí? O no mucho, pero sí tratamos, cuando hablamos de temas muy importantes y son dos mujeres espectaculares, las que Dios permitió que trajéramos a este mundo junto con su madre y les demos unas directrices y unas guías en las cuales estamos tranquilos de que traemos unos buenos seres humanos al mundo y para la sociedad y forjar un mundo con valores y con coherencia para el mundo, que es lo que realmente. Entonces, se hizo la tarea y se está haciendo la tarea muy bien. Muy bien. ¿Qué cree usted que la gente descubre tarde en la vida? Yo creía que uno nunca descubre nada tarde. No. Porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? Okay. Y Dios permite que cada persona descubra lo que tiene que descubrir en el momento que lo tiene que descubrir. ¿Ya? No es demasiado tarde. No, era en el tiempo que Dios tenía que esa persona iba a necesitar saber eso y que tenía que hacerlo. O hay veces nunca lo sabremos. Hay personas que mueren así. Quienes esperan hasta el último aliento una respuesta de alguien, volver a ver a alguien, y hasta que no lo ven, no se van en paz. Mi papá. Sí. Y no porque estuviera esperando una respuesta de algo o de alguien, sino que necesitaba que su servidor se despidiera de él. ¿Sí? Eso se me junto con el divorcio. Sí. Las dos cosas al tiempo. Estaba en esa dicotomía de si recuperaba mi hogar o venía a visitar a mi papá acá a Medellín porque ya estaba muy mal en la casa y todo. Pero y un día, para cuando mi hija iba a cumplir los 15 años, Emily, la mayor, pues igual la mamá de mis hijas todavía estaba con ellas, sí, pero estaba con esa tensión. Y a mí Dios me habla a veces de una manera así, me pone a hacer cosas, hágale, arranque. Entonces me vine para acá, para Medellín. Y yo no dije que venía para acá, ni nada, solo llegué de sorpresa. Cuando estaba ahí, le dijeron a mi papá, a mí me dicen Tuto, ese es el apodo que hay en mi casa. Él estaba en su cuarto, mi papá andaba en silla de ruedas, ¿sí? Y le dicen, papá, llegó Tuto. Apenas le dijeron, llegó Tuto, yo tengo el mismo nombre de mi papá, ¿sí? Okay. Se paró. No utilizó la silla de ruedas. Se paró de la silla de ruedas. El ciego, porque tampoco, ya era una persona que ya estaba en una edad muy avanzada, 92 años, y que ya no quería, pues, ya decía que había vivido suficiente, no quería hacerse muy creyente, también un siervo de Dios, pero ya él decía que había sido suficiente, que ya, ¿sí? Y se paró en la cama, checó, fue a la sala, que ya se conocía la casa, y me abrazó, nos abrazamos, y éramos ahí un ratico,
Y así como estamos hablando usted y yo, duramos casi 24 horas hablando. Uf, 24 horas. Sí. Y apenas se cumplieron las 24 horas, y el papá inmediatamente empezó a divariar. Ya, y empezó ya su proceso ya para irse de este mundo. Fue un Shabbat, un viernes a las 6 de la tarde, y el sábado a las 6 de la tarde empezó ya. ¿Sí? Dios me permitió guardar un Shabbat con mi papá. Fuerte, ¿no? Sí, impresionante. Sí. Cuando me despedí de él, le di un beso en la frente y él decía, wow, qué beso más significativo. Un tiempo mucho más atrás, mi familia estaba muy desunida y yo hice una reunión en secreto para reunirlos otra vez a todos y ponerlos que todos se pusieran a cuentas. Cuando eso sucedió, él me dijo que yo había hecho algo como Joseph. Joseph es José, que fue el que permitió que el pueblo de Israel otra vez se reuniera, llegaron por un motivo pues a Egipto, por la hambruna que hubo y todo eso, y que pues él los reunificó otra vez, y él me dijo que yo era como Joseph, y ese es mi nombre espiritual hoy en día. Joseph. Sí. Sí. Entonces, bueno, hasta el nombre me lo cambió él, que mi nombre de mi papá es Jesús Emilio. Yo tengo el mismo nombre de mi papá. Y él me dijo, no, usted es Joseph, porque usted volvió que todos nos reconciliáramos y estuviéramos otra vez juntos en paz. Y Joseph fue el que le cerró los ojos a Israel o Jacob, que es lo mismo. Sí. Bueno, Es no. alguien muy espiritual él también, ¿sí? Sí, claro, sí. A pesar de que los pensamientos y los caminos eran diferentes, yo creo que uno no debe discutir por religiones o cosas así, sino poder llegar a un consenso, poder compartir esa unificación de criterios y respetar el punto de vista del uno y del otro. Sí. Yo pienso que al final de todo no necesitamos tener todas las respuestas, sino hacernos preguntas y atravesarlas y vivirlas. Es de la única manera que aprendemos. Y al final veremos para qué fue que pasamos todos esos problemas, ¿cierto? Sí. Casi siempre la gente, todos nosotros, nos preguntamos qué va a ser de mí en un futuro, qué va a ser de mí el día de mañana. El problema de la humanidad ahorita, la ansiedad, Eso. es miedo al futuro. Y ya cuando es más fuerte ese miedo antes de que sucedan las cosas, ya después de que suceda y enfrentamos esos miedos, ya nos damos cuenta que no era tan difícil como realmente lo imaginábamos. Sí. Y la depresión es no olvidar el pasado. Y la depresión es no olvidar el pasado. Wow. Dígalo otra vez, la del futuro y el pasado. ¿Cómo es? La depresión es no soltar el pasado, no dejar. No, todavía tener el pasado aquí que todavía te está. Y la ansiedad. Y la ansiedad es miedo al futuro. Es miedo al futuro. Bueno, Emilio, quiero agradecerle por esta oportunidad de este conversatorio, por hablar, por abrirse conmigo y con las personas para que podamos aprender del Emilio que es ahora, de todo lo bueno que ha aprendido, ha leído y ha visto y ha experimentado, porque la experiencia suya pues también lo hace tener ese aprendizaje que tiene hoy en día. Sí, eso definitivamente solo los errores nos hacen crecer, ¿sí? Soy el más ignorante de los ignorantes. Estas canas, porque estas de acá no se ven, han hecho de que la vida no es fácil. No es fácil, porque hay que reconocerlo, pero nosotros nos la complicamos más. Entonces es un llamado para todos los jóvenes, para todos los adultos, para todos los que estamos en este mundo. No es fácil, la vida no es fácil. No la compliquemos más. Hay que ser, no sentirnos. Seamos. No nos creamos lo que podemos ser o lo que debemos ser.
sé tú y deja que Dios te guíe. No es más. Gracias, Emilio.